vale la pena sondear todas las posibilidades. A Ok. veces hay que ir con un médico, con dos, con tres, con cuatro, pero hay que ver todas las posibilidades. Tocar Ujú. fondo. Yo siempre le digo a mis pacientes, es que hay que tocar fondo. No te quedes con una sola opinión. También el exceso de opiniones no es bueno, ¿eh? No es bueno. Pero sí hay que ir con los que tienen más expertise, ¿no? Hola a todas y todos, bienvenidos al 10º episodio del podcast Mujer y Mamá en Reconstrucción. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido muchísimo, que yo considero que es un tema súper importante y que en ocasiones no tenemos tanta información, o sí la información, pero no la adecuada, no de las personas que tienen el conocimiento correcto de este tema. La vida de una mujer todo el tiempo está cambiando, pero cuando decide convertirse en mamá, hay un cambio muy importante. No es el mismo panorama para todos, definitivamente. Hay mujeres que se embarazan sin ningún problema y tienen un embarazo sin complicaciones. Habemos otras mujeres que nos embarazamos sin ningún problema, pero durante el embarazo tenemos algunas complicaciones. Hay quienes no pueden embarazarse de forma natural y tienen que buscar algunos métodos para poder lograrlo, y hay quienes desafortunadamente no pueden lograrlo. Convertirse en mamá es una decisión muy personal, en donde también se involucra a la pareja, y tenemos que tener mucha prudencia en este tipo de temas. No siempre todo lo que se ve, que generalmente es que el embarazo es bonito y que todo es perfecto y que todo fluye de manera natural y sin ningún problema, no siempre pasa. A veces hay complicaciones, hay cosas que no siempre se platican, y estar siempre en manos de una persona que tenga experiencia y que tenga calidad humana siempre hacen que el proceso del embarazo sea más sencillo y que tú como mujer te sientas más segura. El día de hoy cuento con la presencia del doctor Alfredo Montaño Torres. Él es ginecólogo obstetra, egresado del Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México, y tiene una especialidad en biología de la reproducción humana. Muchas gracias, doctor Alfredo Montaño, por estar aquí. Gracias, De gracias. verdad que me siento súper contenta porque aparte él es mi médico y confío muchísimo en él, y no pudiera traerles una persona en la que yo no supiera que les pueda dar la mejor de la información, y que yo sé que si en algún momento lo contactan, van a estar en buenas manos. Doctor, bienvenido. Gracias, gracias. Me hiciste llorar, gracias, gracias. ¿Qué? Oye, sí hay muchas emociones, ¿eh? Porque por la cabeza pasan así rapidísimo experiencias que hemos vivido Sí, y que han resultado bien, ¿no? gracias. Entonces, ahorita estaba pensando todo, se te viene a la mente rápido, siempre nos pasa así a los médicos, ¿no? Y te agradezco tu invitación, de veras que me apena un poquito porque esta invitación ya me la había hecho hace ya meses. Sí, Y que sí, claro, que luego, y después, y después, y después, y después, y ahí el mensaje se iba perdiendo, ¿no? Con el tiempo, y ahora ya teníamos que cumplir con esto, y es un gusto para mí, de veras, yo te agradezco mucho. Espero, yo siempre he sido siempre enfatizo mucho en la calidad de la información, es básica para las pacientes, básica para todos en general, o sea, vemos un déficit de información. Y más porque ahora tenemos tanta. Hay un colega que pone en sus pláticas una frase, una palabra que me gusta mucho, que es infotoxicado. Doctor Dueñas, muy amigo mío. Y es que estamos recibiendo tanta información y a veces no es la correcta, no es la así. correcta. Pero pues, desgraciadamente, a veces los pacientitos, sí, híjole, hacen mucho caso a veces a lo que ven en internet, que no todo es malo, Sí. y es bueno informarse, pero a veces se informan de la mala forma, ¿no? Te agradezco nuevamente, estoy aquí a la orden, ¿verdad? Lo que quieran preguntar, y espero esclarecer alguna de las dudas que tengan, de las preguntas que me tengas que hacer, que queden así claras. Podemos hacer dos, tres, cuatro podcasts, o sea,
esto no tiene final, es demasiada la información, voy a tratar de ser muy, enfatizar en los puntos más importantes, ¿no? Y pues adelante, gracias por la invitación nuevamente. Sí, qué bueno que menciona esto, doctor, y de hecho lo comento en la introducción. Ahorita hay demasiada información y a veces nosotros pensamos que el Internet, que sí da definitivamente muy buena información, pero a veces algunas redes sociales, algunas personas que no tienen el conocimiento correcto, Ujú. difunden información y mucha gente sí se la cree. Entonces, Sí, no, tiene un poder increíble, pero increíble el este poder. espacio a veces yo lo abrí por eso, porque hay muchas dudas que a mí me han surgido a lo largo de mi vida durante mis embarazos. Me hubiera encantado escuchar un podcast o escuchar un espacio donde yo dijera, esto sí es confiable, me está hablando un doctor y me está diciendo algo que yo debo de seguir. Entonces, espero de verdad que esto sea de mucha utilidad. Me gustaría, doctor, que empezando, mi primera pregunta es, ¿cómo usted fue que decidió ser ginecólogo? Es una larga, muy larga historia. Mira, pues se oye así como muy, muy, muy ordinario y clásico, ¿no? Pero yo vengo de la medicina, o sea, mi papá, en paz descanse, fue ginecólogo y obstetra en la ciudad de Mexicali y en su momento fue muy destacado, la verdad, no porque sea mi papá, fue muy destacado. Mi mamá de carrera enfermera quirúrgica, ejerció poco, pues era la regla, ¿no? O sea, en la casa y pero bueno. Entonces, a mí siempre me orienté mucho desde pequeño por el área biológica, así le digo. O sea, yo ya hacía mis experimentos y hacía desde chiquito, tenía un mini laboratorio, mil cosas, mil cosas. Y me gustaba mucho el área biológica y dentro de mí yo sabía que la medicina podría ser una posibilidad. Ok. Pero también creí que podría ser un espejismo. Digo, si tienes mamá que es enfermera, papá es ginecólogo, pues te tiene que gustar eso no va a ser. Y tuve una lucha medio interna ahí, en donde pues no sabía yo la verdad qué escoger. Incluso por mi propia cuenta fui con tres psicólogas de renombre en aquel entonces en la ciudad, pero creo, con todo respeto a las psicólogas, yo confío mucho en ellas, me van soplando mis pacientes para allá. Pero en aquel entonces, pues no creo que uno me puso licenciado en filosofía y letras, otro abogado y el otro ciencias marinas, y entonces yo dije, chispas. Pero a mí siempre me gustaba la agronomía, Ok. siempre me gustó la agronomía, quedé encantado desde el frijolito en primero de primaria que ponías en el frasquito con algodón, frasquito de Gerber y Sí, que sí. crecía. Dije, no, no, ahí fue donde, wow, ¿qué es esto? No es magia. Y creo que me sentí un poquito atraído, pero por la cuestión así me llama mucho hacer la genética y modificar los genes de los perritos, me empezó a llamar la atención y dije, bueno, pues vámonos por agronomía. Me metí a un curso de agronomía pre para entrar, de orientador, de 15 días, pero aguanté 6 días y dije, No. fuego, vámonos, suficientes para decir aquí no. Te puedo decir que yo me metí en medicina por Ok, a ver si le gustaba. si me va bien, me quedo. Si me va mal, pues no va a ser primero ni el último. Pero me encantó, o sea, me gustó, me fue bien a pesar, que quedé en segundo lugar de la generación en ese semestre. Pues nos aventamos el segundo, a ver qué vaya así. Lo demás es historia, ¿no? Ok. ¿Cómo escogí ginecólogo? En el transcurso yo también, obviamente, pues ginecólogo, pues es porque es mi papá, ¿no? O sea, por eso la voy a escoger, ¿no? Pero también era el área quirúrgica el que me llama mucho la atención. Ok. Y finalmente, cuando vas rotando por los servicios, vas encontrando bien el sabor de cada cosa. Pensé en un montón de especialidades, que ahorita hasta me río, ¿no? Pasó por mi mente ser pediatra, patólogo, traumatólogo, o sea, donde ibas, y luego cirujano, y gineco, todavía estaba ahí, pero ginecología para mí reúne muchas cosas, ¿no? Es una medicina, eh, tiene una magia diferente, o sea, el estar en el proceso de una nueva vida, participar en eso, ayudar a las personas para que lo logren, o sea, eh, eso me conquistó, haz de ver. Ese es el tipo de medicina.
En un momento me estaba llamando la atención la oncología, pero no, definitivamente ese es otro tipo de medicina, ¿no? Y así es como uno va encontrando su perfil, dónde encajas más, ¿no? Y finalmente, pues yo decidí ya estudiar ginecología y dentro de la ginecología hay otras subespecialidades, ¿no? Ya no es ginecólogo nada más, sino puedes hacer ginecólogo con especialidad en materno fetal, oncología, perdón, y la que yo escogí es biología de la reproducción humana, que a mí se me hace de todas las subespecialidades. Con respecto a a otros colegas subespecialistas, se me hace la más amplia. Claro. Mezcla mucho, es muy clínica, hay mucha ciencia, hay mucha investigación, es muy cambiante, hay mucha cirugía y es muy diversa y me mantiene pero muy entretenido. Ujú. Y espero sí. Em, Entonces, y aquí estamos. ok. Ujú. Doctor, ahorita, por ejemplo, usted está trabajando, dando consulta y además atiende en la clínica en donde me comenta que trabaja. Sí, bueno, yo estoy en medio privado ahorita, ¿no? Ok, Y estuve en medio público, yo estuve en tres instituciones, Hospital General de Mexicali, en el Seguro Social de Mexicali, hasta en el ISSSTE, ok. o sea, y siempre me identifiqué mucho con la enseñanza, me gusta mucho la enseñanza, algún día voy a regresar yo a la enseñanza, eso es tarde o temprano porque me late mucho, pero a veces se van dando las cosas que no puedes cumplir con todo, pues Sí, no puedes, necesitas días de 36, 48 horas y vas teniendo que tomar decisiones, ¿no? Y llega el momento en donde le das prioridad a ciertos aspectos, también donde te desenvuelves más y donde ayudas más a la gente, ¿no? ok. Desgraciadamente, la medicina que yo hago, que es la reproductiva, pues requiere tristemente, ¿no? Recursos, pues, tecnología, cosas caras que, pues, obviamente en nuestros sistemas de salud no es prioridad la reproducción. Al contrario, Sí, evitar la reproducción, o sea, los programas de planificación familiar súper desarrollados. No siempre, pero los problemas de infertilidad, por así decirlo, pues no hay tanto interés. Entonces, no se desarrolla tanto a nivel, o es muy básico, ¿no? ajá, Correcciones de puntos, pero ya la alta complejidad, como las tecnologías de in vitro y que se desarrollan, pues no han tenido lugar ahorita en los sistemas de salud, ¿no? sí. Y pues optas por seguir trabajando, desarrollándote en el área de la fertilidad de otra manera, ¿no? Que es la privada. Sí, como comentó usted, hay muchísima información para no embarazarse, para métodos de planificación familiar, para evitar tener hijos, pero no hay mucha información, que sea a lo mejor que nutran el conocimiento de las personas de la manera en que sí se puede embarazar y cómo conocerse a lo mejor nosotras como mujeres para saber cómo podemos embarazarnos o de qué forma. Ya conocemos la manera, pero los cuidados que Ujú. se deben de tener. Esta es una de mis primeras preguntas. Una mujer, este, que dice, me gustaría embarazarme, me gustaría tener un hijo. ¿Qué es lo primero que debe de hacer? ¿Cuánto tiempo antes yo me debo de acercar con un ginecólogo, que es el doctor especialista que nos puede ayudar para saber qué cuidados debo de tener? Ujú. ¿Qué cuidados prenatales se podría decir? No, porque prenatales es antes del nacimiento, ¿no? O sea, pregestacionales. Pregestacionales Exacto, debemos sí, de sí. tener. Sí, son varios puntos, ¿no? Y qué bueno que lo comentas, porque si hay algo de desinformación, ¿no? A veces uno, como tú dices, lo que llama la atención, mira, salió a su fiesta y se embarazó, ya se embarazó. Entonces, se nos quedan como los casos que se embarazaron bien rápido, pero no es así, ¿no? Entonces, se tienen que tomar varios puntos de vista muy importantes, ¿no? Número uno, obviamente, la edad de la persona, ¿no? Ok, Hay personas que buscan bebé a los 38, pues obviamente no los vemos igual a los que se casaron de 25 y que a los 27 ya quieren bebé. Entonces,
tenemos mucho que ver antecedentes para ver qué persona es, o sea, qué tan salubre, si tiene enfermedades concomitantes, si la paciente, su metabolismo está bien, si tiene problemas tiroideos, si hay alguna cosa genética. Genética en la familia es súper importante saberlo. Todo eso condiciona una especie como de protocolo a seguir, corregir si hay que corregirlo, Ok, pero para entrar en el plan de embarazo de una manera más saludable, pues. ok. Muchas veces se embarazan, ok. Sí, es que tú tenías y que esto, y acuérdate que había una enfermedad en la familia y esto, y no lo investigaba, y pum, agarró embarazo. Ujú. Se embarazó, sí, pero tenía un índice de masa corporal de una obesidad tipo 3, que pues, ya la llevas de perder. Ujú. Oye, es que llevas comiendo puras papitas y Coca-Colas desde hace 4 años. O sea, pues, no está, ya no estás premium, ya no estás óptimo. Entonces son muchas cosas que hay que ir corrigiendo. ¿Quién es la persona? ¿Tiene un antecedente de alcoholismo, de tabaquismo, de drogadicción? ¿Tiene antecedente? O a lo mejor es pues, deportista, siempre se ha cuidado, pues obviamente mejor posibilidades y menos riesgos. Ujú. Una paciente que se embaraza con una preparación, obviamente va a tener menos complicaciones. Y sí, el primer paso es ir con el ginecólogo, así de sencillo. ¿Cuánto tiempo antes, más o menos? Y pues siempre nosotros calculamos que antes de 2 meses antes, Ok, pero algunos pensamos que son 6 meses mejor, porque en 2 meses no alcanzas a corregir muchas cosas. ok, Si lo ideal de una paciente es, mira, te sacamos aquí tu índice de masa corporal, haces esto, ves el otro, ¿verdad? Y te salió esta cosa y esto, bla, bla, bla. eh, Te recomiendo este tratamiento, esto, vamos a darte ciertos suplementos, ya estamos trabajando con muchos suplementos y nutrientes que sabemos que tienen alto impacto en el futuro gestacional, tanto el embarazo como en la evolución del mismo. Entonces, y además te recomiendo que bajes 14 kilos para que estés ni siquiera en lo óptimo, pero ya en un margen de seguridad. ok. Pues en 2 meses no vas a No, corregir eso. Es más, quizás un año. sí, Pero yo a mis pacientes les recomiendo 6 meses. 6 meses antes. Entonces el peso definitivamente es como el primer Es que, factor. sí, no, es que el peso se asocia a muchas cosas, ¿no? Y Ujú. desgraciadamente pues somos una cultura que come mucho. En todo traemos nuestros kilitos, ¿eh? No soy el único. Entonces, eh, tenemos que hacer un cambio en nuestro estilo de vida, es muy importante. ¿Pero por qué? Porque va a impactar de manera muy positiva, ¿no? Entonces, en un paciente que esté en buen peso, con un índice de masa corporal, por ejemplo, mira, ahorita que lo mencionas, nuestro índice de masa corporal es una relación entre el peso y la talla, y cualquier médico te lo puede decir, ponle en internet, hay una formulita ahí. Entonces, si estamos entre 20 y 25, se supone que es lo bueno. Ok. Tampoco es bueno estar por abajo de los 19, 20, ¿eh? Ah, También hay una serie de problemas por tener, ¿no?, un índice de masa corporal muy, muy bajo. Si estamos entre 20 y 25 en general, estamos bien. ok, De 26 a 29 ya es el sobrepeso, 30 ya es obesidad. O sea, ni siquiera le pedimos a la paciente que logre el óptimo, porque empezamos a ver que los procesos reproductivos empiezan a corregirse o a funcionar bien cuando andan en el 27, 28. ok. Hay publicaciones de eso. O sea, ni siquiera te estoy pidiendo que estés en 24. Bájale. Como que disminuya, ya es. Así es, y ya, nos apoyamos ya cada vez más con nutriólogos. Ok, Hay ahorita también un boom en lo que es un giro que dio la nutrición, que se llama nutrición funcional. Yo he trabajado con ellos. Tengo ahí algunas nutriólogas, la nutrióloga Iliana Montiel también, entre ellas, hay varias, ¿no? Entonces, esto es un giro que está dando con un enfoque diferente a lo que es la nutrición. ok, La nutrición, mm, creo que por años se ha visto bajar de peso. Ve al nutriólogo para que bajes de peso. No, sí es importante, sí, pero son muchísimos puntos más. O sea, una nutrición orientada para que funcione bien tu tiroides, para que funcione bien tu ovulación, para que funcione bien un montón de cosas, pues. Entonces, a mí me gusta que se esté desarrollando eso porque te da más.
funciona más. Y cada rato te encuentras que en el proceso de corrección de la nutrición de una persona se te embaraza sola. Ok. Ni siquiera necesitaron tratamientos, ni cirugías, ni no todos los casos, pero un importante número de casos corrigiendo la nutrición, descansar, todo el mundo se desvela. Durmiendo. Entonces ya vemos que el dormir por lo menos 7 horas, si se puede mucho mejor, viene un proceso reparativo, metabólico, muy importante Ok. y impacta mucho, ¿no? Muchas funciones se van corrigiendo, ¿no? Pocas que se pasan la cama todo el día, ¿no? Pero Sí. darle una disciplina a la calidad del sueño. Ok. Son las 11:10, ya es hora de dormir, ya es muy tarde, ¿qué? Señores, apaguen que hay que dormir. Así como es la hora de comer, ay, eso, ay, la fiesta, todos tenemos de vez en cuando una fiesta, está bien, pero que sea una disciplina así del descanso, Ok. así como también de hacer ejercicio y moverse. Ejercicio. Ok. Entonces, pero si tú me pones el ejercicio y la nutrición, los dos son muy buenos, pero para mí pesa un poquito más la nutrición Nutrición. que el ejercicio. El ejercicio nunca lo dejo de yo de recomendar, pero como que en la nutrición está teniendo un impacto más determinante. Ok. Entonces, Entonces, volviendo a la pregunta esa, sí, el ginecólogo es el que te tiene que decir, te tiene que evaluar, tiene que ver los factores de riesgo que tiene, todos. Si hay ok. un riesgo metabólico, cardiovascular, si hay un riesgo tiroideo. Ahorita, por ejemplo, antes siento, no le hacían mucho caso a la tiroides. Ahorita, si tú te quieres embarazar, es obligadísimo, Sí. pero súper obligado saber cómo está tu tiroides. Porque si hay ciertos parámetros de la función tiroidea que pueden ser normales para una persona no, como nosotros, o sea, que no están buscando embarazo, a las que buscan embarazo son otros valores. Ok. Y tú no le puedes dar luz verde a una paciente que se embarace con una tiroides que no esté fuerte. Ok. Entonces, se ven, obviamente, todo eso lo hace en la primera consulta el ginecólogo. Tómate tu biometría hemática para descartar un estado de anemia, para ver cómo Ok. están las células blancas, para hacer todo. Química sanguínea, para ver cómo está tu glucosa, hemoglobina glucosilar, para ver cómo está tu glucosa en los últimos 3 meses, Ok. ver funciones del hígado, ver funciones de... Todo eso viene ya en los laboratorios, Sí. es el famoso SMAC, o la El SMAC. química, o sea, Ujú. es bien sencillo. Y tiroides. Ahorita estamos muy Tiroides. metidos también en los niveles de vitamina D. Desde hace 8 años más o menos de investigación en la vitamina D siempre la vimos nosotros como muy importante en la función del metabolismo óseo y músculo. Ok. Y así duramos décadas, pero ahorita ya se ve que y está involucrada en procesos metabólicos, involucrada en procesos inmunológicos, ¿no? Y cada vez su deficiencia no es la causa directa, pero está asociada a su deficiencia a un montón de cosas, ¿no? De procesos inmunológicos, también problemas reproductivos, también algunos cánceres, e incluso en una publicación reciente, en la mujer embarazada con bajos niveles de vitamina D, la ponen un poquito más de riesgo de enfermedades como diabetes gestacional y la preeclampsia. Ok. Son observaciones que se están haciendo con el tiempo. Antes nadie se daba cuenta de ello. Así es. Y más porque la vitamina D, pues, la obtenemos el 90% del sol y nadie nos da el sol. Y si nos da el sol, te pones bloqueado. Y así no se va produciendo. Tenemos una vitamina D que es inactiva, pero el sol la hace activa. Y si no nos pega el sol, pues Pues no. Y no. yo en lo personal, de curiosidad, me tomé una vitamina D, pues yo entro, cuando llego a la oficina no hay mucho sol, Ajá. apenas está saliendo y me voy de noche. Y No. aún me la tenía en los suelos y ahorita yo tomo mi pastillita de vez en cuando. Entonces es el ginecólogo el que debe determinar toda esa serie, es una lista eh, básica, por así que no se te debe de escapar para determinar riesgo y corregir lo que se tenga que corregir. Ok. Y de tenerle decir a la paciente, estás lista, ya no debe de haber problema, ¿no? Y el varón también. Ok. Hay que recordar que pues está aportando el 50% de la calidad de ese embrioncito. Entonces, no nos podemos tampoco enfocar pues, Ujú. y si el señor, pues, o sea, fuma, toma, o algunos usan algunas drogas, no sé, o
o también tiene disfunción tiroidea o alguna cosa, o está enfermo, no se cuida, bueno, todo eso impacta en la calidad de los espermas, Ok. por supuesto, y juega pues parte de, entonces son los dos. Esa es la tarea del ginecólogo, identificar riesgos. El ginecólogo va a ver el entorno, los antecedentes históricos de salud de los dos, los antecedentes familiares de los dos, porque hay condiciones genéticas que te pueden poner en riesgo y no sabes, pero aparece cuando ya se embaraza. Entonces, todo eso se tiene que ver, ¿no? Pedir asistencia. Ya no hay medicina donde somos todólogos, ¿no? Si el ginecólogo va a considerar que, mira, necesito que te vea el endocrinólogo, pues necesito que te Ok. vea la nutrióloga, ya es una medicina integral. Ujú. Todos participan, porque sea súper especializado, o sea, pero es el ginecólogo para mí es el que lleva esa batuta, ¿no? Esa coordinación. Entonces se determinan riesgos, se corrige si hay que corregir y se empieza a suplementar. Todavía está lo del ácido fólico, que Se lo toma. tomes unos 2 o 3 meses antes. Ok. Ya son una lista más grandecita de nutrientes, ya vemos vitamina D, ya vemos también la suplementación con omegas antes, omega 3 sobre todo, selenio también, zinc, o sea, ya hay mucha investigación, ¿no? Y esto lo hemos visto a través de las décadas. Hace 4 décadas, pues obviamente eran las décadas del hierro. Todo está en hierro. Sí. Y luego el ácido fólico. Y luego el omega 3. Y tiene su parte mercadotécnica, ¿no? Pero está sustentada también en hallazgos científicos. Por algo se le recomienda. Y ahorita, así como digo yo de que la tiroides tiene que estar perfectamente bien estabilizada antes de buscar un embarazo, la vitamina D también tiene que estar en sus niveles propicios. Son muchas cosas, obviamente aquí lo menciono así nada más pinceladas, pero el ginecólogo tiene toda la información esa. Yo invitaría que, que si quieren embarazo, no es nada más, vamos a suspender las pastillas y ya a ver qué pasa. Hay que ir con un profesional. Ok. Se evitan muchísimas cosas, muchísimas cosas. Por ejemplo, si hay una persona, estamos hablando de que al momento de verificar sus niveles con los estudios de sangre, ahí puede usted verificar si tiene alguna descompensación y hacer recomendaciones. Claro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con alguna mujer, una paciente que ya tenga alguna enfermedad? Estamos hablando de que a lo mejor ya sea diabética, ya sea hipertensa o que tenga, no sé, algún problema de tiroides, que ya tenga ese problema, nada más se busca que esté controlada o hay algo más que se pueda hacer, o sea, o que tenga a lo mejor una enfermedad, no sé, como lupus o algo más complejo. Yendo con usted, ¿se puede como hacer una eh, recomendación? O, Claro, por supuesto. Hay muchísimas, es muy larga la lista de padecimientos crónicos sí, que se pueden conllevar con el embarazo, nada más que tienen que estar bien controladitos. ok, Pero hay otros que desgraciadamente, afortunadamente son pocos, pero desgraciadamente tienes que decirle a la paciente que no te conviene embarazarte, ¿no? como por ejemplo, Lupus. lupus. El lupus les va bien, pero todo depende del grado de daño renal que tengan. Ah, ok. Si hay cierto grado renal, estás metiendo tú a la paciente a un riesgo muy importante. Y Ok. también de pérdida del bebé, ¿no? O sea, de un aborto, una pérdida gestacional, pero de que empeore su condición renal y que pudiera reactivarse un lupus que la puede poner en vida, perdón, en riesgo o peligro su vida, ¿no? Hay enfermedades cardíacas también, malformaciones o correcciones quirúrgicas de las cámaras o de las válvulas este, del corazón que están altamente coaguladas y todo, en donde como el embarazo es un estado muy procoagulante, es muy fácil hacer coágulos en el estado grávido o de embarazada, pues la vas a poner en un alto riesgo, ¿no? Ok. Hay gente que tiene problemas de la coagulación eh, muy severos, que sí, definitivamente está contraindicado el embarazo, ¿no? Entonces, o hay problemas también, algunas malformaciones. Bueno, son varias las listas, ¿eh? Eso lo ve también el ginecólogo, Ok. ¿no? Decirte, ¿sabes qué? Pues no te conviene embarazarte. O también hacemos equipo.
en cuanto sabes que pues tienes esto y esto. Te voy a mandar con el cardiólogo para que te hagan un ecocardiograma, te hagan esto aquí, y él es el que va a determinar tu riesgo. Ok. El ginecólogo no lo sabe todo, por supuesto. Tenemos que ayuda de otros colegas especialistas, ¿no? Asimismo, por ejemplo, la epiléptica se puede conllevar con el embarazo, Sí se sí, puede. Ok. pero antes tienes que hacer PIM con el neurólogo, en donde Ok. él te va a decir qué tipo de cambio, qué tipo de riesgo, si vamos a dar otro medicamento que sea más compatible con el embarazo. Ujú. Hay medicamentos para la epilepsia que causan malformaciones, ¿no? O Ok. sea, existe eso, se tiene que cambiar. Pero si te cambio el que es muy tolerado en el embarazo y no pasa nada, pero a lo mejor no es tan bueno para controlarte las convulsiones y a lo mejor en el embarazo se presentan complicaciones neurológicas, ¿no? Ok. Porque le bajaste un medicamento que si bien lo toleras más y no afecta a tu bebé, pero es menos Ah, potente para para ti. proteger. Ok. Así hay un montón de situaciones que el médico es el que evalúa. Entonces, sí hay muchas enfermedades que se pueden conllevar con el embarazo si se están bien vigiladas, bien tratadas por expertos. Ok. Pero si hay otro grupito ahí que sí les tenemos desgraciadamente que decir a las pacientes en tu condición, no te puedes embarazar. Ok. Pero hay opciones, ¿no? Metí la cuchara reproductiva. A veces, por ejemplo, en la medicina reproductiva viene lo que es la maternidad subrogada, ¿no? Que hace mucho, mucho. Ah, ok, ok. A lo mejor ya me metí en otro No, pero está campo. bien, o sea, no. Pero hay opciones, porque, por ejemplo, a lo mejor puedo obtener, pues la señora tiene sus ovarios, a lo mejor por su corazón, que tiene sus ovarios, entonces en la medicina reproductiva se puede hacer, sacar esos ovulitos con técnicas muy seguras, rápidas y súper sencillas. Se fertiliza en forma in vitro con los espermas del esposo y se genera un embrión, pero ese embrión se transfiere a un útero prestado, subrogado. Y ya. Pero nuestras autoridades todavía ahí no, como que no han entendido de ese rollo. A mí me ha tocado parte de acercarme a las instancias gubernamentales de alguna forma, pero no avanza, no avanza. Cuando estaba yo en la Ciudad de México también, ya mis maestros ya tenían también así todo documentado. Y pasaba mucho que se metía, obviamente, por algún diputado que nos volteaba a ver y lo ponía ahí en la mesa. Luego llegaba otro, había cambio Y de bye. políticos, va, y así hemos estado décadas. Ok. Entonces, ahorita hay algunos estados de la República que lo están haciendo, ¿no? Ok. Como el de Sinaloa, ¿no? Entonces, cuando en Estados Unidos pues hay mucha libertad de eso. Tú vas a veces a los centros comerciales y te ponen ahí letreros, yo no sé, tengo fotos, ¿no? ¿Quieres maternidad subrogada? Te damos tanto y bla, 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 bla. Es todo un tema, ¿eh? Eso son 2 horas de podcast. Ok. Pero a lo que lo saco yo es que la forma de ver las cosas, pues es más evolutiva que la de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, eso podría ser una muy buena solución para personas que no pueden. O hay gente que nace sin útero. ¿Cómo se va a embarazar? Gente que nace sin Hay gente, hay una malformación que se llama de Rokitansky y esa no tienen útero, pero sí tienen hogar. oh, ok. Entonces, ¿cómo se va a embarazar? Pues la maternidad subrogada es una muy buena opción, ¿no? Ok. Entonces, es muy, muy extenso todas las situaciones que podemos puntualizar, pero el ginecólogo es el experto que va a decirte, ¿sabes qué? Tú necesitas esto, tú sí puedes, tú no puedes, tú sí puedes, pero hay que hacer esto, hay que corregir. Entonces, se hace un plan, se hace una Sí. estrategia. Y hay opciones porque Claro que hay a veces opciones. se escuchaba, no, yo he escuchado anteriormente, es que es epiléptica, no se va a poder Ujú. embarazar. Y ahorita que me comentan, no, es que No, si, claro que sí, si sí, tienes, sí. por ejemplo, los cuidados y trabajas de forma integral con otros médicos, se puede lograr. Y los que de plano no pueden, pues hay otras opciones. Digo, es una buena Sí, noticia, ¿no? exacto. Sí, habrá el neurólogo que te diga probablemente, ¿sabes qué? Está tan duras sus convulsiones que no te recomiendo que se embarace. Ve, o por lo menos en 6 meses, o dale tratar, y vemos, pero vale la pena sondear
todas las posibilidades. A Ok. veces hay que ir con un médico, con dos, con tres, con cuatro, pero hay que ver todas las posibilidades. Tocar Ujú. fondo. Yo siempre le digo a mis pacientes, es que hay que tocar fondo. No te quedes con una sola opinión. También el exceso de opiniones no es bueno, ¿eh? No es bueno. Pero sí hay que ir con los que tienen más expertise, ¿no? Sí, claro. Incluso en otros países. Hay cosas que se hacen en otros países. ¿Más avanzados que aquí o...? Sí, y que aquí no, y también podemos algunas cosas, ¿no? Pero bueno, la cosa es informarse bien Ok, y no tirar, vulgarmente diciendo, tirar la toalla antes de tiempo, ¿no? Es que ya me dijo el primero que no, 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 espérate, vamos viendo, ¿no? ok. Y ahí se va decidiendo, se van tomando decisiones. Entonces, si ya seguimos el paso de ir con el médico, 2 meses, de preferencia 6 meses antes para Ujú. verificar que todo esté bien. Se necesita un año. Un año, lo ideal es mejor un año para verificar. Hay otra cosa también, se me viene mucho a la mente, pero no causar desorden en los temas. Pero hay gente que está tomando medicamentos citotóxicos, Ah, ok. o sea, por ejemplo, metotrexato o para artritis reumatoide, o están tomando, entonces, o lo que se usa mucho para el acné, que Ah, es la sí. isotretinoína, o sea, entonces tienes que darles tiempo, depende, como para desintoxicarte, Ah, pues, ok. para darte luz verde. Gente que recibió yodo radioactivo por su tiroides, gente que está, pues necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo. Un año. Ok. Depende. Hay casos donde les da 6 meses, 180 días, un año, depende de la condición en particular, ¿no? Mientras antes, mejor. Sí, así es. Ok. Entonces, vamos al médico, ya controlamos todo según los estudios, todo está en orden. ¿Qué es lo esperable? ¿Qué tantas posibilidades hay en el ciclo de cada mujer de lograr un embarazo de forma natural? Pues de forma natural, obviamente, ponle tú, como tú dices, ya corregimos si había algo que corregir y parece que todo está Ok. bien. Adelante, chavos. Suerte, ¿no? Entonces, siempre es muy determinante la edad. Obviamente, los de 38, 36 no se van a embarazar igual que los de 25. Ok. Entonces, en el médico siempre está en la mente que, y se lo decimos a la paciente, la mejor calidad reproductiva son los 25, 26 años. Nunca van a estar mejor que esas 25, fechas. 26. Ok. Y calidad me refiero a que más rápido se embaraza y los retiene, no los aborta. Ok. Y haz de cuenta como que te dura hasta los 30 años, ¿no? Baja un poquitito, pero 30 años es excelente para mí. Y de 30 a 35 baja otro poquito, pero para mí sigue siendo muy bueno. Pero algo pasa entre 35 y 37 que se corroa, se me viene más de picada. Ok. Y es a veces los grandes problemas que tenemos, porque mucha paciente llega de 38, 40, 39 haciendo o queriendo hacer milagro, o pensar que, este, que están como antes, ¿no? Simplemente, por ejemplo, nuestro máximo tasa de embarazo natural de como especie por ciclo es 25%. 25%. Tú agarras a los mejores 100 parejas en el planeta. Chavos, este ciclo se van a embarazar, córrete. Y al final del ciclo les tomas pruebita de embarazo, solo 25 se te embarazan. Ese es nuestro máximo. A los 39 ese 25 es 10 a 12. O sea, sí, Sí, cae. es significativo. Entonces, ahí entramos nosotros a echarle la mano, entramos con cosas tecnológicas y bla, bla. Pero volviendo a tu pregunta, se espera que si por 25% por ciclo, a los 12 meses de una actividad sexual, digamos, más o menos regular, 2 a 3 por semana, y se vale orientada a los días fértiles, el 90% de estos pacientes ya se debieron haber embarazado En un año. en un año. Ah, Pero si la paciente tiene 35, le bajamos a 6 meses. ¿Ok? Ha habido algunas variaciones en los ok. conceptos, pero todavía sigue siendo ese el que predomina. ¿Por qué 6? Para no retrasarnos tanto en empezar Mm, obviamente el protocolo y el abordaje de la infertilidad. ok. Si pasa ese tiempo y no ha habido embarazo, ya le podemos dar ese diagnóstico de infertilidad a la paciente.
Ok. Una persona hay muchas mujeres que a lo mejor no tienen el conocimiento en su ciclo regular. Por ejemplo, el día 1, suponiendo el día 1 de agosto, tuviste tu periodo. Ujú. ¿Cuándo es el día que usted considera que se recomienda para que puedan tener relaciones sexuales y pueda haber una posibilidad de embarazo, que sea más probabilidad? Porque pues el uno depende Ah, del no, tiempo sí. de... Obviamente hay la famosa ventana fértil, ¿no? Ok. El ovario empieza a desarrollar los óvulos desde el principio, desde el día uno, y va creciendo el folículo. El folículo es una estructura que tiene líquido en su interior, es como una pequeña burbujita que crece de 4, 5 milímetros, se va como hasta 20, 30 milímetros, y a medio ciclo es cuando se libera el óvulo. Ahí es cuando se considera, ¿no? Generalmente en un ciclo de 28, 30 días va a caer en el día 14, 15. Ujú. Una vez liberado el ovulito, tiene poquito, no tiene mucho, ¿eh? Tiene unas 12 horas muy buenas para ser fertilizado. Ok. Pudiera llegar a 24, dicen algunas observaciones en fisiología reproductiva, pero las más importantes son las primeras 12. El esperma aguanta más. El esperma tiene un poder fecundante muy bueno de 24 horas, Ok. pero puede ir a 48. Entonces, ahí tú haces la ventana fértil, pues vendría siendo del día, si quieres ver, 13, 14, 15 y 16, ahí serían los mejores Esos días. son. Y hay también signos, ¿no? Hay gente, hay pacientitas o mujercitas que pueden ver su ovulación eh, mediante la observación del moco vaginal. El moco vaginal no todas lo perciben, pero cuando el moco se empieza a hacer como clara de huevo, no quiere decir que estás ovulando, pero ahí viene. Ok. Entonces, a veces es un indicativo de que hay que eh, enfatizar o enfocar la actividad, Ok. hacer la tarea en esos días, ¿no? En esos días. Hay más posibilidades definitivamente. Puede ser que en el momento en que no estás ovulando también puedas tener un embarazo o necesariamente si tiene Sí, tiempo. Sí se sí, sí puede. se puede, porque se ha demostrado que el esperma, si bien no tiene tanta fuerza fertilizante, pero sí puede Ok. seguir vivo, y se ha demostrado en las vías o en el interior de los órganos femeninos hasta por 7 días. Ok. Entonces sí puede ser, sí puede ser. Después de esa ventana fértil, Sí, más si alguien prohibido tuvo, para... por ejemplo, a lo mejor relaciones en el día 11, 12 y ovuló hasta el 14, 15, sí puede haber Ok. posibilidad. Muy bien. Entonces, Y hay un método que se hizo popular en algún tiempo que hiciera 5 días después de la menstruación y 5 días antes de la menstruación. Era también basado en eso, para restarle fuerza al espermatozoide y que a la hora de la ovulación ya no hubiera ningún espermatozoide útil, ¿no? Pero preferimos nosotros métodos más seguros, ¿no? Que eso. ok. Pero sí, sí puede haber esos riesgos. Ahora también, no, es que estaba menstruando y tuve relaciones y me embaracé. Pues ahí, después ya que ves el embrioncito y lo mides bien, ya te puedes aproximar más o menos cuando fue No la le cuentan, concepción. ya vio de verdad Ya te todo. das Sí. cuenta, sí, sí, sí. Y también a veces causa mucha confusión en personas que no menstruan mes con mes. Esa es otra Ay, de ese es las un preguntas que a clásico. lo mejor debe hacer antes de que ya Ujú. se, No sabes cuándo fue, pero el ultrasonido te saca se bien. puede corregir. Por ejemplo, he escuchado de ovario poliquístico y de Sí, irregulares, todo eso antes, si van a ah, revisión antes, puede haber manera de ver. que es fundamental. El ginecólogo, cuando te va a decir el ginecólogo, antes de que busques un bebé, la pregunta que nunca se le va a escapar: ¿cómo están tus ciclos? Ok. ¿Cómo no están? ¿Cuándo empezaste a menstruar? ¿Cómo han estado tus ciclos? Si fuiste regular y ahora ya no eres regular, o al revés. Ujú. Entonces, y mucho tiene que ver, o casi en todos los casos, es la anovulación. Hay otras cosas más raras genéticas, como la falla ovárica, algunos síndromes, pero lo grueso de la paciente que no menstrua es anovulación. Así, y hay un libro así de anovulación. Entonces, la paciente puede bloquear su ovulación por muchas situaciones, ¿no? Que también eso se ve desde la primera consulta. Pacientes que pierden mucho peso, pacientes que hacen ejercicio extenuante. Ok. Muchas, digo,
Yo en su momento hice mucho ejercicio y todo, y equipos y todo, pero a veces hacer exceso de ejercicio en los pequeños no es lo ideal. No es lo ideal, están bloqueando a veces. Es tanto el ejercicio que hacen que a veces no logran desarrollar altura, por ejemplo. Ya es otro tema, ¿no? Pero el exceso de ejercicio, por ejemplo, las maratones, hace que no me si te lo puedo mostrar. El exceso de ejercicio. Y obviamente el exceso de estrés, una mala dieta, exceso de peso, obviamente, falta de sueño, problemas de la tiroides, problemas de la prolactina, el síndrome ovario poliquístico que tú acabas de mencionar, hace un montón de causas y cosas genéticas, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas tardaríamos mucho en explicar un one by one, Sí. pero pues a eso nos dedicamos nosotros, a identificar y tratar la causa por la cual no estás ovulando, ¿no? Y además de lo que ya mencionaba antes, todo esto que ahorita enlistó ya debió verse en la cita previa con un ginecólogo. Se debe identificar, o Ya. por lo menos ver, este paciente me late, ver pacientes de riesgo, Ujú. el foquito, Claro. aguas, aguas, puede haber aquí un ovario poliquístico, aguas, aquí puede haber una, y otra cosa también, el dolor pélvico, ¿no? El Mm. dolor pélvico que estamos muy acostumbrados a históricamente, es que eres mujer, aguántate, mamacita, pues es que eres mujercita, que, o sea, cuando no, puede ser una endometriosis que se esté desarrollando desde joven. Entonces, la endometriosis es una enfermedad que es un lastre, la verdad. O sea, nosotros la enfrentamos mucho y uno de sus principales síntomas es el dolor menstrual, Ujú. que a veces es incapacitante, ¿no? Y adentro del útero hay una capita, hay un recubrimiento que se llama endometrio y crece todos los meses. ¿Por qué crece? Porque de ahí se va a quedar el embrión y de ahí va a comer, se va a alimentar y todo. Pero esas células de endometrio, a veces algunas son bien vagas, se escapan de donde deben de estar, no deben de salir del útero, pero por X o Y hay muchas teorías, se salen del útero y se pueden ir allá a un ovario, se pueden ir a una tripa, se pueden ir a un ligamento, se pueden ir a la vejiga Ok. y causan inflamación y dolor y con el tiempo adherencias y deforman los órganos internos. Entonces, hay estudios que se han hecho de que eh, hay un promedio más o menos de 9 años para dar con el diagnóstico definitivo. Hay dos estudios súper interesantes en donde te dicen, pues la paciente empezó con sus dolores horribles, se tenía que salir de la escuela de tan importante. Y le daban el Advil, y si no, súbele al Dolax, y si no, no, súbele al Tramadol, y si no, y tú, te va a pasar, es que eres mujercita, y no se hace el protocolo No es completo. normal. Entonces, se puede pasar hasta 9 años desde que empezó la sintomatología hasta que te dicen a la chamaquita ya más grande, ya acá prácticamente adulta, es endometriosis. Mm. 9 años. Inventes, es un montón. Y tú pudiste haber tenido acción regulatoria o controlatoria de ese proceso y afecta la fertilidad también. Se puede controlar para evitar problemas posteriores. A ¿Sí? estrategias Ok. y sobre todo seguimiento. Mm. Ultrasonidos, a veces requerimos resonancia. En algunos casos sí tienes que meter un lentecito dentro un lente para ver la cavidad, se llama laparoscopia, ya no es novedad para nadie, tenemos muchos años haciendo laparoscopia, pero para ver cómo va esa pacientita. Y la proteges, hay muchas estrategias para proteger. Ok. Entonces, ese es otro punto muy importante. Las infecciones también, si ya empezó su vida sexual o no, hacerles ver, toda pacientita que ya empieza relación sexual, pues ya tiene que tomarse su papá Nicolau. Cada año. Buena pregunta porque ya hay varias escuelas, ¿no? Entonces, en nuestro medio sí sigue siendo cada año por la alta incidencia que hay. Pero como ya cada vez más, y ya es otro tema también de 2 horas, ¿no? Si tú identificas virus del papiloma humano o no lo identificas, si tu paciente no ha sido positiva por técnicas
ya sofisticadas, tecnológicas, que no hay virus, presencia del virus del papiloma humano, y haces tu perfil de paciente que tiene buena calidad nutricia, tiene esto, una sola pareja, no fuma, y ya tiene dos papanicolas previos, y los dos con el virus del papiloma negativo, ya se lo puedes hacer cada 2 años. Ok. Pero si no, cada año, ¿no? Cada año. Entonces, a lo que voy regresando es el enfoque de las enfermedades de transmisión sexual. Perfecto. Entonces, hay varios microorganismos que pueden estar ahí que con el tiempo pueden afectar la calidad reproductiva de una mujer. Ok. Hay un bicho que se llama clamidia, que es un lastre, o que a veces casi no te da síntomas, pero está ahí. Y le encanta destruir el interior de las trompas. La trompa, pues obviamente es el lugar donde esperma y óvulo se van a unir. La clamidia le gusta destruir las microestructuras que tiene esa trompa y es bien fácil curarla. En la mayoría de los casos es muy, muy fácil curarla, a veces con una sola dosis, ¿no? Ok. De un medicamento. Pero a lo que voy es de que a veces hay piquetitos, secreciones raras, pero como no son tan elocuentes y floridas, pues me lo voy a aguantar. Vamos al médico cuando no podemos, cuando ya nos duele mucho, cuando ya huele súper mal. Entonces, no hay que esperarse a que sea. Ya viste algo raro, ve al ginecólogo. Ok. Y a veces hay frenas, una cosa que se pudo haber desarrollado. Entonces, la prevención es la mejor medicina, así de sencillo, ¿no? Y la información también, obviamente. Preventivo todo, a lo mejor se pueden evitar muchos problemas si eres constante en tus revisiones Claro, médicas, ¿no? claro. Ujú. Porque si llega una pacientita, doctor, quiero ser mami, ok, sale. Y en la misma historia clínica dices, ¿cómo has estado con tus parejas? Ujú. ¿Protegiste? ¿Usaste preservativo? ¿Tuviste enfermedades de transmisión sexual? Sí, una vez tuve una, pero no, se me quitó solo, doc. Hijo, o sea, pues ahí ya vas Ok. individualizando. Y son foquitos rojos de peligro o de advertencia que el médico va a ir detectando, ¿no? Ok. Y va a actuar en consecuencia. Pero la cosa es siempre buena información y buena prevención, prácticamente. Y también a lo mejor tener conocimiento, ahorita está hablando de muchas posibilidades en cada mujer. No quiere decir que porque a tu amiga nada más le dijeron que se hiciera este estudio y ya, a ti te va a ir igual, porque son organismos diferentes, Ah, ¿no? claro, por Historiales supuesto. médicos diferentes, entonces cada quien tiene que seguir cierto camino dependiendo cómo está físicamente, ¿no? Cómo está por Claro, no, dentro. no, no, y cada, es malo compararse, ¿no? Y lo vivimos mucho, por ejemplo, con no fumes. Oye, pero mi vecina fuma 2 cajetillas diarias y tiene 6 chiquillos y está esperando gemelos. Pero ella es ella, ¿no? Ujú. Tu sistema es completamente diferente. Ok. Entonces, es importante ese punto de vista. No compararse porque cada quien somos diferentes. Sí, también muchas veces es que te dice tu mamá o tu abuelito o tu Ujú. tía, no, es que aquí en la familia todos nos hemos embarazado muy rápido o no hemos tenido ningún problema. No quiere decir que, o debe de haber, hay como un historial que si tu abuela o tu mamá tuvo un problema Pues para mira, embarazarse, ¿te vaya a pasar lo mismo? sí O no lo necesariamente. preguntamos, ¿eh? Porque hay cosas genéticas que se pueden heredar y que repercuten en la reproducción. Ujú. Enfermedades como la miomatosis, que son tumores que pueden medir como un chicharro, pero pueden ser así de grandes, que tienen son benignos la gran mayoría, pero te deforman el útero, te hacen abortar, te dan dolor pélvico y tienes cierta predisposición genética Ok. en primer grado. La endometriosis también. Entonces hay que preguntar también ese tipo de cosas. Pero a lo que te comentaste al principio también que dices, es que todas nos hemos embarazado a la primera. Nosotros lo vemos como un buen punto, pero no nos vamos a basar ni confiar jamás. Ok. Porque la abuela, la mamá y la tía vivieron en épocas diferentes. La alimentación era diferente, el descanso era diferente, la nutrición era diferente, los contaminantes eran diferentes, los alimentos procesados eran diferentes, el estrés, todo era diferente. Y todo impacta en la reproducción. O sea, no puedes hacer esa comparativa.
Es una realidad totalmente Entonces, distinta a la de ahorita. no es una garantía. No deja de ser alentador. Ah, qué buena onda, pues en tu familia nunca ha habido problemas reproductivos. No deja de verse con buenos ojos, pero no es una cosa de que, mira, ya le hicimos, entonces ya no, bye, estás bien. No. O no vayas, que pues Ujú. como a todos nos ha ido bien, a ti te va a ver bien, cada quien. Exacto. Y son muchas cosas, o sea, a lo mejor ahorita los que nos están oyendo, las pacientitas, te iba a decir, pero las personitas que nos ven, eh, a lo mejor dicen, "Ay, híjole, el doctor, no, hombre, imagínate ya todo lo que dijo, seguramente va a requerir 10,000 estudios. No, 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 no. Hay estudios generales, hay estudios básicos y en base a que lo que vas encontrando vas enfocando. Ok. No vamos a hacer un 10,000 estudios a la primera vez. Sí, sí, sí. Y a veces una paciente, nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Que llegó de primera vez, no, doctor, esto, que lo otro. Y le dije, ¿sabes qué? Quizás te pedí muchos estudios, pero te puedo explicar por qué te voy a pedir cada uno de ellos. No, 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 doctor, ni me explique. Dice, ya me habían dicho en los foros o en las redes ahí que usted pide hasta las perlas de la Virgen. Nunca se me va a olvidar eso. Pues por eso te voy a explicar, le digo, por más vale que sobre, no que sobre, que te pida lo que tienes, y lo que es esto, pues es esto. Pero tampoco es una exageración, ¿eh? Tampoco es una exageración. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Ok. Y nos ha tocado muchísimo. A ver, pues es que yo fui y eso, y nunca le pidieron una TSH. Vaya, para ver la tiroides. La tiroides tú le pides, te traes T4 libre y total, le pides los anticuerpos, y de los anticuerpos son dos, le pides la TSH. No te voy a pedir todo eso, nada más te voy a pedir TSH. Punto. Bien barato. Si me sale mal, ahora te voy a pedir otro. Más Y si me sale más específico. mal, ya te voy a pedir hasta el ultrasonido de tiroides. O sea, es en mucho, mucho orden. Tal cual. Pero hay quienes no lo piden. Yo hasta que llego, usted me pidió el TSH. Ya Entonces yo hay digo, más. ¿qué pasa? Ujú, ¿Qué ujú, pasa? Por ejemplo, yo sí cuando llegué y que me pidió tiroides, yo dije, pues, ¿por qué tiroides? O sea, como que, pues ujú. era ignorancia de mi parte porque anteriormente había tenido Pues un mira, no, embarazo no, y nunca el doctor me mencionó nada. Entonces, ¿cuántos doctores más a lo mejor nunca lo piden? es que antes no se pedía, pero mira, la tiroides, de hecho, estar en un nivel tiroideo, por ejemplo, la TSH de 2,5 para abajo, eso tienes del 2010 a 2011, cuando se oficializó. O sea, no estoy hablando de algo nuevo, Pues, ya tiene mucho. ya tiene mucho, pero te pasa ya en los 90, no, ni pegaban a la tiroides, pero ni le hacían caso. Y ahora ya, sí, y es sustento y evidencia científica de que lo demostró, que ya nos hacen actuar en esa forma, ¿no? Ok, Y vas a tener embarazos más muchísimo más saludables. ok. Entonces, supongamos ya tomando en cuenta las recomendaciones, llega el ciclo y me embarazo. Supongamos en ese primer año, ¿no? Que Ujú. se intenta, me embarazo. Una prueba casera es suficiente para verificar que si es un embarazo es confiable una prueba casera Sí, o no. mira, las Sí, pruebas como, sí, pero hay que confirmar con otra, ¿no? ok, Pero la prueba de embarazo ahorita de buena marca son muy sensibles, ¿eh? Muy, muy ok. sensibles. Pero siempre tienes que ver o sea, el embrioncito cuando se genera en la trompa y viaja 5 días hasta el útero y en el séptimo día se implanta. Cuando empieza a implantarse, se genera una capita de tejido, se llama trofoblasto. Ujú, ¿Qué va a ser lo que va a dar origen a la placenta? Pues el trofoblasto es el que empieza a aventar la hormona beta-HCG, hormona gonadotrópica coriónica, pero nosotros pedimos la fracción beta que la hace exclusiva de la placenta. ok, Y lo que necesitamos ver es no nada más si es positivo o negativo, sino saber cuánto nivel tienes de esa hormona, porque nos ayuda a ver mucho para ver el pronóstico de la implantación. ok. Si sale positiva, ok, perfecto. Y me mandan la foto ahí ya iba a decir la marca. Me quedé así la azulita o la rosita, ¿no? Sí, sí, Ya sí. saben ustedes cuáles son. Entonces, sale positivo, lo primero que le dices, te felicito, tranqui, tranqui. Te mando una orden para que te hagas la beta HCG. Puede que haya una prueba positiva y no haya embarazo. Así es, Sí sí hay. puede fallar. Entonces es mejor.
la que nos comenta. La de sangre, exacto, pero que te dé la cantidad de esa hormona, fracción beta HCG cuantitativa, para ver cuánto está. Mm, Y es de buen pronóstico, dependiendo, si han pasado 1, 2, 3, 4 días de retraso y ya marcas arriba de 100, ya suele ser de buen pronóstico. Pero el embarazo normal y sano debe de ir creciendo cada 2 a 3 días, se debe de duplicar. Entonces, si yo te tomo 100 en 2 o 3 días, debe ser 200, 10, 400, 800, eso me dice que el embarazo va bien. ok. Cuando esa hormona yo ya veo que llegan de 1500 a 2000, ya la empiezas a ver en un ultrasonido y es cuando le decimos a la paciente, ahora sí ven, vamos a ver. Pero si Ya te se puede toman un ver algo. ultrasonido cuando apenas va, no, pues no se va a ver nada. Nos ayuda mucho la fracción, la beta fracción. O sea, a los 5 semanas tengo mi estudio con una beta alta, Beta HCG, beta ajá. CCG alta, Si tú ya tienes 3500, te digo, ya. habla con Melissa para que te haga una cita conmigo. Y si no hay todavía tan alta, tengamos un 200, Ujú. todavía no se va a ver nada en ultrasonido. No, no se ven por ultrasonidos. Ok, Pero ya tienes que decirle a la paciente, no me suspendas tus vitaminas prenatales, que ya las debiste estar tomando desde hace 2, 3 meses antes. ok, ¿Ok? Y yo en lo personal les agrego TSH, ¿ok? Desde el principio. ok, Para ver. Y desde ahí ver, ¿no? Hay otros que también piden en algunos casos niveles de progesterona, ¿no? Que es una hormona que produce el ovario para que se mantenga el endometrio, ¿no? Entonces, cuando son progesteronas muy bajitas, a veces se asocian a abortos, ¿no? ok. Y más que todo nosotros que manejamos la medicina reproductiva, ah, vigilamos mucho los niveles de progesterona, ¿no? Pero no es así tan indispensable, pero tiroides sí, para mí sí. Ok. Entonces esos dos estudios los obtenemos ya cuando tengamos 1000 más o menos. Ya De es. 1500 a 2000 ya puedes empezar a ver ¿Cuántas semanas reportes. son más o menos de Pues embarazo? mira, los ultrasonidos también han evolucionado. Ok, Del 2014 para acá, generalmente, antes tú siempre decías, de la semana 5 a las 6 es cuando ves el saquito gestacional. De las 6 a las 7 es cuando ves la mancha del embrión. De las 7 a las 8 ya ves el latido. ok, Pero con equipos que son más nuevos, ya puedes ver a veces la frecuencia, ya la ves de 6 semanas, ¿no? oh, ok, Apenas mide 3 milímetros y ya ves ahí un piquito que está muy bien. ok. De acuerdo. Entonces ya pueden ir a ultrasonido. ¿Qué verifica usted en el primer ultrasonido? Pues primero hay que ver cuando, si es el primero, es nada más para ubicar el saco gestacional, Ok. para ver si está o no está, porque para nosotros es muy importante que sea implantado dentro del útero. Mm, Hace unos minutos dije que la fertilización ocurre en la trompa y la trompa transporta ese bebé. mm, Mientras lo transporta en esos 5 días al útero, el séptimo se implanta. No. Esos 5 días la trompa le da transporte, protección, nutrición. Bien. Pero si la trompa está dañada, tiene adherencias, hubo clamidia, se queda atorado el embrión ujú, y ya no llega y se implanta en la trompa. Ese es el embarazo ectópico. Entonces, uno de los principales es, si mi paciente, por ejemplo, me llega o me dice que ya tiene 3000 de beta y no lo veo adentro del útero, no, eso es un embarazo ectópico hasta no demostrarlo con tienes que buscar. y en ultrasonido no se puede ver si se quedó por ahí en el camino. Sí, Sí se ve. Ujú. hay que tener cierta pericia porque a veces se te debe, pero si no está dentro del útero, que es fácil verlo cuando está dentro del útero, búscale, búscale. Ok, Apóyate con otro ultrasonido de más, pues obviamente con softwares más de mayor resolución, ok, porque a veces eso es lo que buscamos en el primer ultrasonido, que aparezca el saco, que esté adentro del útero y cuántos sacos son, porque pues luego son gemelos, ¿no? Entonces, eso es en el primer ultrasonido y que esté bien implantado, porque a veces se ve el área alrededor de donde está el saco, se ve muy blanquito, ¿no? Pero a veces cuando se desprenden se ven manchas negras, ¿no? ok. Ahorita comenta que puede haber dos secos, ¿no? He escuchado, en algún momento escuché el término gemelo evanescente, ¿es correcto? Evanescente. Ujú. Evanescente, que a veces me comentan
hay dos bolsitas, uno se parece, saco gestacional con un bebé, Ujú. pero hay otro que se forma la bolsa y no Ah, sí, es que transcurre el embarazo. lo que pasa es que hay un concepto que se llama embarazo embriónico, ¿no? Y generalmente se asocia a problemas genéticos severos. Entonces, Ok. sí, empieza la implantación y ahí va, pero llega un momento en donde ya no puede seguir ese embarazo. Ves el saco, pero el embrión no lo es. Pero el otro bebé sí sigue creciendo, ¿no? Entonces, ahí nada más hay que observar, ¿no? Porque generalmente ese saco gestacional que no tiene embrión, poco a poco se va a ir deshidratando un poco y se va a ir colapsando y después ya no lo ves. Y tiene, o sea, pudo ser porque no hubo una buena, No no, hay una buena genética. no hay una buena Así genética. es. Así. ¿Y Mm. repercute en la otra bolsa o es independiente? Necesariamente, o sea, no necesariamente, o sea, la mayoría le va bien. La mayoría le va bien. Ahora, lo que pasa es que a veces el saco no viable, por así decirlo, Ajá, se desprende un poquito. ok. Al desprenderse puede ser un poquito manchado el sangrito y puede hacer un poquito de contracciones. Y eso sí puede afectar el otro. Pero la gran mayoría, que la paciente se lleve bien, tranquila, que no solito se va colapsando, ¿no? Ok, Y deja de representar peligro ya en unas semanas después, pero sí requieren vigilancia, ¿no? vigilancia. Ok, entonces se encuentra ya, supongamos que hay latidos, se identifica si hay uno o dos embriones o bebés o cómo les Pues llamamos, son sacos gestacionales. sacos gestacionales. Nosotros ya siempre le decimos que tenemos el Primero es bebé, el, ¿no? primero Pero es el saco saco gestacional gestacional. y después es el saco con embrión Ok. y luego es el saco con embrión con latido y luego es el saco con embrión con latido con movimiento. Mm, Así es la secuencia. ok. Generalmente le decimos de 5 a 6 es la semana del saco, de 6 a 7 semana de la mancha embrionaria, de 7 a 8 embrión con latido y en la 9 se mueve. Entonces, nosotros que siempre estamos viendo ahí cada 15 días el desarrollo embrionario, es la secuencia que debe de seguir. Y también cuando medimos el embrión, nosotros tenemos una tasa mínima de crecimiento embrionario, Ok. que es medio milímetro por día. Eso es lo mínimo que debe de crecer un embrión. Si yo veo un embrión y mide 7 milímetros y la veo en 2 semanas, 14 días, 14 por punto 5 pues son 7. Ya teníamos 7, entonces yo le digo en 2 semanas 7, más los 7 que debe de ganar. Tu mínimo de bebé debe de crecer 14 milímetros para el próximo ultrasonido. Como un centímetro y medio. Ah, así es. Son cositas que vemos en reproducción. Y si no llega a ese crecimiento, ¿qué pasa? Es de mal pronóstico y generalmente se da una cosa de tipo o genético, ¿no? No trae buena genética y hay posibilidades de que ese embrión deje de crecer. Embrión. También he escuchado mucho que dicen, ay, no se escuchó el latido. Ujú. Supongamos que cuando tienen 1000 de beta y ya hay saco y todo, puede que no se escuche el latido y en otra cita sí. Ah, claro, Sí. porque la beta está muy bajita Mm, y nomás está el saco. Y a lo mejor el embrión no ha salido a escena, por así decirlo. ¿Qué mm. hacemos ahí? No, tranquila, vente en 2 semanas, ¿no? A veces, dependiendo, les decimos vete en una semana o en dos y ya vemos que se aparezcan. Y ya cuando debe, como se comenta, es saco, saco con mancha y después cuando debe haber latido, si no hay latido no es un buen pronóstico. Ya 2 semanas Si se después ve el y embrión, sigue. sí. Sí, esa es otra cosa, porque esto es un crecimiento dinámico, no para. Mm, No es como la plantita, ay, se ve marchita, échale agua, vitaminas y espérate, ya levanto. mm. No, aquí, si ya estás en la semana 9, haz de cuenta, y no hay latidos, ya no lo va a ver. Tiene que darse así en esa semana, ¿no? Ya todo está bien. O sea, es como Mm. una regla, ¿no? No puedes decir, no, es que Hay a rangos, fulanita obviamente hay en rangos. esta semana no hubo latido, pero después fue y sí. O sea, Mm. no hay como que a ella le pasó y a mí no. O sea, ¿Qué puede ser? Por ejemplo, nos ha pasado también que a veces fueron conmigo, miran la frecuencia, felicidades y ya. Una paciente se fue a Colima. Doctor, oiga, que mire, que me acaban de revisar ahorita, como usted me dijo, pues ya no le ven el latido y esto, y que ¿cómo? Híjole, no, pues ni modo, pues ya tu doctor te va a decir, no, pero mañana me voy a Tijuana, pues, date una vuelta. Y lo veo, y ahí está el latido.
Oh, O puede ser también, ujú. digo, mm, el equipo a veces tiene una caducidad, ¿no? Y hay colegas que están trabajando, tampoco es que tengas el último modelo, ¿no? Pero debes de tener un buen equipo, ¿no? Para que te dé una buena imagen. Y ya me enseñó la foto y si era, yo conozco el equipo que, no, hombre, ese equipo era como de hace 20 años. Ah, ok. Entonces, eh, todavía, y más el uso que se le dio, pues su nitidez le hizo ver al doctor que no lo alcanzó a ver del doctor. No fue ni culpa del doctor, fue culpa de la. Entonces, cosas especiales, caprichosas como esas pueden pasar. De que es que se vio y luego no se vio y luego se vio. Mm, puede pasar. Puede pasar. Antes de que, por ejemplo, en este caso, qué bueno que Ujú. la muchacha decidió una segunda opinión, ¿no? No quedarse como que en el Claro, latido, bueno, ya, que volvemos ahorita se está gestando, ya tiene unos años, la medicina de la segunda opinión. Yo tengo muchas pacientes de segunda opinión, muchísimas, y videollamadas también doctor, es una segunda opinión, y si yo estoy de acuerdo con tu médico, adelante, estás en muy buenas manos, y no estoy de acuerdo, yo haría lo mismo. Y tampoco, yo respeto mucho el trabajo de los colegas, la opinión de los colegas, pero digo, tú viniste por una segunda opinión, mi manera de trabajar ese caso yo lo abordaría así, pero pues igual, si quieres, tú escoges, ¿no? Si se queda bienvenida, si no, pues yo ya le di la segunda opinión. Es bueno, es sano ir la segunda opinión, sobre todo si te quedó duda, sobre todo si no te explicaron bien, sobre todo si quedó algo en el aire, nunca hay que dudar, hay que buscar alguna referencia para una segunda opinión. sí. Yo creo que cuando, Poco exagerarle, ¿eh? bueno, Porque sí, luego es un caos. Es que ya vi 14 médicos. No, hombre, eso siempre termina mal. ok. Muy bien, entonces, cuando, ya ve que generalmente se dice que hasta las 12 semanas es bueno a lo mejor externar el embarazo. ¿Por Ah, qué? buena pregunta. Porque, Mira, lo que pasa es que estar embarazada es muy bueno, pero le falta pasar muchos exámenes de ese embrión. Entonces yo le digo a los pacientes, y de hecho así lo conocemos. Si tú agarras 100 pacientes que perdieron a sus bebés, el 80-85 lo perdió de la semana 8 para abajo. De la semana 8 a 12, un 10-15. Y solo 5% de las pacientes que perdieron un bebé lo hicieron después de la semana 12. Por eso yo siempre les digo a los pacientes, o sea, vimos un saquito chiquito que y ya lo quieren subir al Face, al Instagram y todo. No, 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 espérame, tranquilo, vamos bien, vamos bien. O a veces cuando les digo, no, pues ya te toca ultrasonido. Sí, ay, doctor, ya se va. Ya se debe de ver. Entonces sí se va a ver y el corazón, no. Nada más lo que pienso es el saco gestacional, lo ok, tengo que ubicar. Ok, sale, va. Llega y todo, y traen hasta el perro. Viene la suegra, la mamá, la hermana, la tía y todo. Y yo, no, se me quedan afuera. Ni siquiera sé si lo voy a ver o no. sí, Entonces hay que mantener cierta discreción también, calmarnos, vamos bien. Pero yo a mis pacientes les digo, por lo menos después de la semana 10 ya, ok. avísale si quieres. Si acaso comentarlo a una o dos personas de extrema confianza, pero lo que tú dices es muy importante. Tranquilo, vamos bien, pero nos falta todavía. Sí. ¿Qué dificultades son comunes en esas primeras 12 semanas? Que en ocasiones se dice, me pasó, que hay algunos manchaditos. ¿Qué es esperable? ¿Qué no es esperable? ¿Qué debemos decirle al doctor? ¿Qué debemos tomar como algo normal, ya que hay un embarazo positivo? ¿Qué sí es normal y esperable y qué debemos que comentarle a usted inmediatamente a un médico? Pues mira, siempre nosotros en el primer trimestre son el parteaguas así, son dos cosas, dos polos, cólico y sangrado prácticamente. Ok. Obviamente, si te da mucho náusea, asco, vómito también, nos tienes que hablar. Hay una cosa que se llama hiperemesis gravídica, que es forma exagerada, eso pues también. Pero cólico y sangrado. Entonces, El sangrado se puede dar, pero poquito, porque a veces corresponde también al proceso de implantación, pero es bien poquito, la verdad. ¿el color del sangrado? El color de sangrado, también le decimos a la paciente, ahorita es muy importante, es buena esa pregunta. Entonces, pero de todos modos, cualquier sangrado debe ser notificado al médico. Ok.
cualquiera. Ah, yo leí que si estoy sangrando, puede ser la implantación. Aquí dice, ¿Cómo se me hace el híjole, internet? y dos, y tres toallas, y cuatro, y cinco, ya me siento mareada, ahora sí háblale al doctor. Entonces, el doctor ya te va a decir si es bueno, si ahora con la tecnología ya hasta nos mandan las fotos y todo. Sí, Se ve un poquito grotesco, pues no hay ningún problema, se ayuda mucho, tómate una foto, vemos y todo. Pero sí, hay límites. ok, El sangrado, si se da por implantación, es muy pobre, no te suele generar cólico. Entonces, cuando le decimos a la paciente aguas, es cuando el sangrado alcanza los niveles en cantidad como una menstruación. ok. Lo que tú comentabas del color es muy, muy importante, interesante. ¿Por qué? Porque cuando está rojo, rojo rutilante, dice rojo intenso, rojo vivo que le dicen los Sí. pacientes, es un problema que está Ok. aguas. Pero cuando ya empieza a hacerse un poquito vinoso, luego más café, luego grumoso café, luego es que la cosa tiende a salir. A veces lo que pasa también es de que hay un huequito, se llama fondo de saco vaginal posterior, hay un huequito detrás de la vagina, sin que sea a veces cae ahí el sangrado, se hace un coágulo y a veces el problema ya pasó y el coágulo se está como deshaciendo, pero con eso tienes que estar manchando, ¿no? Pero Ujú. ya es un manchado café oscuro. Entonces ya va como de salida. Pero todo sangrado debe de avisarse al ginecólogo. A veces vamos a recetar, descansa, hidrátate y me avisas en 6 horas. Ok, A veces tienes cólico, tómate esta medicina, esto, y me avisas en 6 horas. O me avisas en la mañana cómo amaneciste. O te damos suplementos de progesterona. ok, O te damos una inyección de algo. O sea, por eso es que hay que avisar al médico, ok. porque podemos frenar, ¿no? Ahora también, tristemente, ¿no? A veces los doctores le echamos todas las porras y todas las ganas para detener un embarazo y a veces no hacemos más que retrasar lo que ya se iba a perder. Porque si trae una información genética mal ese bebé, la naturaleza a veces la detecta, la mayoría de las veces, y dice, ¿sabes qué? Pues hay que salir, no tienes oportunidad, no tienes esa calidad o trae alguna malformación o síndromes que son incompatibles con seguir un embarazo y la naturaleza dice hasta aquí. El doctor Montaño y le ponen progesterona y le pones aquí que no te muevas y que pues le pongas lo que le pongas, si se va a presentar, se va a presentar. Pero muchos logramos rescatarlo, ¿no? Esa es una cosa que no vamos a saber, ¿no? Con mucha presión. Actuamos en pro de que, pues, no vaya a ser, ¿no? En Estados Unidos nada más las mandan a su casa a descansar, no les dan nada, absolutamente nada. Porque ellos piensan, no, es que si viene bien, viene bien. Y en cierta forma tienen algo de razón. Y ellos en afán de ahorrarse medicamentos, ahorrarse esto, se basan mucho en la evidencia en de que realmente tú le diste medicamento y salvaste determinado número. Tú le diste nada más reposo y le diste hidratación. Los resultados son muy, muy similares. Quizás poquito mejor al que le diste apoyo con progesterona, pero sin mucha diferencia. Entonces, en Estados Unidos generalmente obran se basan en esos hallazgos y pues, ¿para qué le voy a dar esto? Mejor no gastes y pues sí, si es casi, casi lo mismo, pues mándalo a su casa a reposar. La paciente está tolerable, ¿no? Pues sí. Son medicinas muy, muy diferentes, ¿no? No hay que dar tampoco en exceso, no hay que sobrediagnosticar, no hay que sobretratar, pero cada paciente obviamente requiere forma independiente individual. Y el ginecólogo lo va a determinar. Sangrados, por ejemplo, que dice el rojo rutilante, que está, es un sangrado activo. ¿Cuáles son en general las causas que lo provocan? Desprendimientos de placenta. Ok. Entonces, la placenta se adhiere obviamente a lo que es ese tejidito que platicábamos hace rato, que es el trofoblasto, es el que da. Entonces debe de ir formando, la placenta tiene diferentes fases, es como una raíz que se va metiendo y va madurando. Pero hay áreas que pueden quedar en donde no se completó el proceso de enraizamiento, por así decirlo, para que me Ujú. entiendan, ¿no? Y puede generar pequeños desprendimientos, ¿no? Entonces, a veces es un poquito, a veces no es mucho, generalmente la mayoría se resuelve, ¿no?
con reposo. Pero eso es lo que te genera generalmente los sangrados. Hematomas. Eso sí, eso es Pues puede el ser por hematoma, sí, desprendimiento. sí, el hematoma nada más es la colección de sangre nada más. Así como si te dan un golpe aquí y se te hace un moretón, pues se coleccionó la sangre, es un hematoma aquí Por el desprendimiento. por el desprendimiento. El Ujú. desprendimiento genera sangrado y el hematoma nada más simplemente es una colección de sangre. Así de sencillo. Eso tiene que ver, ya ven que en muchas ocasiones se dice que está embarazada, que debes de guardar cierto reposo, no cargar cosas pesadas, que si tienes otro bebé, no cargarlo porque te puede hacer daño. ¿Sí se debe de hacer eso? ¿O debes evitar ciertas cosas? ¿O puedes seguir tu vida normal? No, ahí hay que también individualizar, ¿no? Ok, Obviamente el estado grávido le requiere cuidados. No, ok. tampoco es porque estén en una burbuja y sentadas todo el día, ¿no? Sí pueden hacer actividades, pero hacemos nosotros un análisis ahí a ver qué haces. Tu trabajo es de oficina, cargas, escaleras, cuánto esto, y muchas veces les terminamos diciendo, ¿sabes qué? Habla con tus jefes para ver si te pueden reubicar. Ok. ¿Y qué tratamos de evitar? Pues cargar pesos excesivos, muchos escalones, poca hidratación, tratamos de evitarla. Obviamente desplazamientos muy largos, porque pues pueden producir molestias, ¿no? ¿Un desprendimiento de placenta va relacionado con cargar algo pesado, con hacer Puede eso, ser, o no pero no necesariamente? necesariamente, porque lo que viene bien, viene bien. Ok. Entonces, tenemos muchos pacientes, "No, doctor, pues es que ya tengo 11 semanas. Y la semana pasada andaba y me subía a 6 juegos allá en Six Flags. En fin, o sea, eh, hay otra historia ahí también de una paciente con gemelos que le dieron la golpiza de su vida porque la asaltaron. Todos pensaban ya los perdió, ni un hematoma. Ok. Cero, cero, ni un hematoma. Los traía en los brazos, en la cara, hasta en la panza, pero los bebés, lo que viene bien, viene bien. Ok. Entonces, no es un sinónimo a que eso te lo produjo. Pero a lo mejor ya había un hematoma por ahí y la paciente se cayó, pues a lo mejor eso agravó Ok. pero a lo mejor no fue la causa directa, ¿no? Es como que todo como se va desenvolviendo solito Mm. dentro de tu útero, no tanto a veces como algo externo, ¿no? Así, Puede fluir bien y puede afectar, puede no afectar. así es. O sea, hay una flexibilidad, no hay una regla matemática. Esto es igual a esto es. Y hay pacientes que sí, pacientes que no, pacientes que mucho, pacientes que poco, no sabemos, ¿no? Por eso también el médico debe de ir individualizando cada caso en particular. Después de que pasamos, bueno, ya lo que comenta de que se puede hacer reposo, dar algún medicamento, supongamos que se puede lograr, ¿no? Se puede mantener el embarazo, pasan las 12 semanas, ¿qué hay que hacer? ¿Seguir con ultrasonido cada cuánto tiempo? Pues mira, nosotros le decimos a los pacientes los marcadores que vamos rebasando y que te hacen avanzar en el buen pronóstico, ¿no? Primero es el saco gestacional, Ujú, el latido del bebé y llegar a la semana 12. Ahora, tiene algunas 2 décadas, ¿no? 2 décadas más o menos, en donde antes, por ejemplo, se embarazaba una paciente, te embarazaste, toma vitaminas, bla, 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 y se ponía más atención al final del embarazo. Ahora, y la atención era poquita al inicio. Estás embarazada, pues ya cualquiera se embaraza, no, con vitaminas y nada, ok. Y al final se concentraba en cuanto va a ser, tú vas a hacer cesárea, ¿dónde es esto? Mídele qué ver. Entonces, la atención era de poco a mucho. Ahora se invirtió eso. Le llaman que se invirtió la pirámide. Ahora ponemos mucha atención, pero mucha atención al principio. Al final también, pero ya no tanto. ok, Entonces, para contestar esa pregunta, porque en las décadas esto ha cambiado, ¿no? Nos fijamos mucho los antecedentes del paciente antes de que se embarace, que ya platicamos, pero también el desarrollo en el primer trimestre. ok, Y ya ahorita, por ejemplo, ya es obligado incluso sugerirle a la paciente los marcadores genéticos de ciertas enfermedades cromosómicas, ¿no? Entonces, la cosa está en que no son diagnósticas 100%, pero
sí aproximan muchísimo a la posibilidad de que tenga un paciente un problema de tipo genético, sobre todo síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards-Turner, la verdad, otras cosas, pero más el síndrome. Entonces, eso se puede ver por ciertas estructuras que se afectan. Ok, Aquí en el huesito de la nariz, acá en la nuca, en el corazoncito, y en son varios marcadores, ¿sí? ok, Que te dan a ti un riesgo. Y ese ultrasonido lo hace personal que está capacitado, personal que, digo, en lo personal yo puedo aproximarme, incluso los puedo hacer, pero requiere paciencia, requiere esto, y yo los mando a hacer. Y ahí están nuestros colegas en medicina materno-fetal ujú, que hacen esos estudios, ¿no? Y, o también hay colegas que recibieron entrenamiento en ese tipo de cosas. Se tienen que certificar también. ok. Y nos entregan, eso se hace de la semana 11 a la 13.6, O sea, en pero el primer en el primer trimestre. trimestre. Pero siempre como que tratan que te vayas a la semana 12 o 13 para que ya se vea bien. Ok. A veces están en la semana 11 tocando la pared. Usted dijo que a la 11 ya quiero ver, pero a veces no se ve bien. ¿Qué vas a hacer? No, pues tienes hasta la 13.6, vente en la 13 y todo bien. Mejor vete ya cuando se vea. Eso es para mí obligado. Hay otra ventana de investigación genética y morfológica entre la semana 18 a 23, 18 a 24 y cerramos con uno en la semana 32, 34. Ok. Entonces, ese es como el seguimiento. Si vemos algo sospechoso, ya hablamos a veces a los genetistas o hablamos a otras pruebas especiales. Hay una prueba muy padre, nos ha ayudado mucho, que es el NIP, eh, que es el DNA fetal libre. O sea, las membranas coriamnióticas o los tejidos embrionarios liberan partículas de DNA a la circulación materna. Ok. Y la prueba consiste en que una simple muestra de sangre aquí, toman esa sangre, identifican las partículas del DNA fetal, las amplifican y las leen. Y es muy precisa para varias enfermedades, entre ellas el síndrome de Down. Y se puede hacer tan temprano como en la semana 9 o 10. Entonces ya tenemos más cosas, pues. Eso es lo que se tomaría, que no debe pasar, ¿no? Por alto en el primer trimestre. Obviamente, los suplementos, las vitaminas y todo eso, pues eso ya desde un principio, ¿no? Entonces, cuando, además de, recuerdo que en el ultrasonido del primer trimestre que tuve, además de los indicadores del bebé, de cómo va, pues, la medición y que si está presente que el corazón y algunas partes del órganos del cuerpo, mencionaba en la segunda hoja, me acuerdo que venían Ah, sí, ya. indicadores De riesgo. de riesgo para la Son de riesgo. Sí, mujer. claro. Bueno, claro, eso vino después. Eso vino después. O sea, los marcadores siempre se enfocaban a ver la posibilidad de alguna asociación con enfermedades cromosómicas, entre ellas, como ya habíamos comentado, el síndrome de Down, Ujú, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, que son cromosomas extras ujú, en diferentes partes, ¿no? Y su alta asociación. Con el tiempo empezaron a ver también que si tú asocias los hallazgos o ciertos hallazgos del ultrasonido con otras variables, como es el peso, la presión que llegue la paciente, el origen étnico, ahí ya los especialistas hacen obviamente un poco más, ya es más metódico y obtienen más variables, más información. ujú. Entonces, se hace como un mix entre información que se obtiene en un interrogatorio y en la presión, la talla, el peso de la paciente, con los hallazgos de ultrasonido. Y eso está arrojando ahorita perfiles de riesgo. Ok, Entonces, se agregó después lo que es riesgo para preeclampsia, que es que se eleve la presión en el embarazo, ok. se considera patología placentaria, después de la semana 20 y tiene un trasfondo, hay muchas teorías de la preeclampsia, pero pues pueden poner en riesgo al embarazo de manera importante. Hay preeclampsias que son muy ligeritas, hay otras que son súper severas y hasta de terapia intensiva y pueden llevar a la muerte, pero igual. Ujú. Y también te dan riesgo para restricción en el crecimiento intrauterino, o sea, bebitos que no puedan completar.
su curva de crecimiento esperada normal. Y te da también riesgo, son aproximaciones, te da riesgo para parto prematuro. Entonces, ya cuando tenemos ese tipo de información, pues ya puedes hacer tú ciertas adaptaciones o modificaciones a lo que ya venía tomando la paciente. Probablemente incrementemos los miligramos de omega 3 que esté tomando la paciente, probablemente agreguemos un poquito de un aminoácido que se llama L-arginina, que trabaja en los vasos y hace que los vasos se distienden y lleven un poquito más de sangre. Podemos incrementar la dosis de ácido fólico y podemos no incrementar o agregar la dosis o microdosis de aspirina, ¿no? Ok. Y eso nos lleva a dar, digamos, una medida de protección. No podemos garantizar 100%, pero está confirmado, está comprobado, pues, de que sí te puede proteger. De que no te dé, o si te da, no te dé tan fases tan tempranas, sino ya de salida del embarazo. Ah, ok. O que en vez de que te dé severo, te da leve. O sea, todo eso son cosas que ya se ven desde el primer trimestre. Por eso mi comentario decía que ya hace unos años, que la atención que se le pone en el primer trimestre es brutalmente diferente a como se veía ya en los 80s, ¿no? Sí. Los 90s incluso todavía. Ya ponemos mucha atención. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Yo creo que la palabra de esta sesión, que ya vamos en el primer trimestre, va a ser prevención. Prevención. Prevención es la mejor medicina. Entonces tomamos medidas de prevención y ya no nos va tan mal. O a lo mejor ni nos da. Se Entonces, le iba a preguntar, ujú. lo que viene y el comparativo, bueno, el mix que dice que se hace para determinar eso, ¿qué tantas veces se cumple? O sea, sí puede pasar, si te dice ahí hay un Sí, sí puede. porcentaje, sí pasa. Sí pasa. Ahora, ¿cómo se mide o cómo se da, cómo le decimos a la paciente? Siempre nos va a dar ahí un margen de riesgo, Ujú. en donde, por ejemplo, te pone el riesgo para tu edad es un caso en 600, pero con esta prueba, tu riesgo es de un caso en 40, pues es de altísimo riesgo. Ah, ok. Ahí sí voy a actuar en consecuencia. Entonces, no te da un porcentaje, te da un rango de probabilidad. Entonces, por eso, si todo te sale bien, se dice de bajo riesgo. ¿Sí? Pero es otro estudio muy importante que forma parte del primer trimestre, ¿no? Muy bien, ¿Cuál? doctor. Entonces, esto es como la segunda, vamos a dejarlo en suspenso para la segunda parte, el ¿Cómo segundo nos vamos trimestre, pasado? que también Noches. debe ser bien interesante. Y el tercer trimestre que viene con muchísimas sorpresas, el parto y pues el parto que conlleva el nacimiento y muchas otras cosas que a veces se pueden presentar en el transcurso. Es un podcast que da para muchas horas, pero vamos a hacerlo por pausas para Ay, no que, se aburran. que no se aburran y Que no para se aburran. que vayamos, que nos quede bien claro toda esta primera parte y como dice el doctor, como que el mensaje de este primer trimestre o general del podcast es prevención. La prevención hace diferencias y el doctor lo puede Es un constatar. parteaguas. O sea, empezar el deseo gestacional con un plan de preparación, incluso básico, es muy, muy fácil, marca gran diferencia. Sí. Gran diferencia. Pero la cosa es que no estamos acostumbrados a prevenir. Y sí, debemos Ujú. de tomar el consejo del experto prevención para tener unas un panorama mejor, ¿no? De Ah, nuestro por embarazo supuesto. para, Ujú. para el bebé y para nosotras también, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor, por su Ok. tiempo, por todo lo que el conocimiento, Ya era hora que se diera esto, ya tenía 6 meses. por todo el conocimiento Hacía que nos frío. dio. Espero de verdad que todos los que nos estén escuchando, aquí está el experto, no se vayan a unas páginas que no tienen fundamento, escúchenlo, es una persona que sabe, que tiene mucha experiencia, porque lo que Gracias. escuchen
les va a servir y lo pueden compartir con otras personas que a lo mejor estén buscando un embarazo, aquí están los pasos, aquí está el ABC de lo que tenemos que hacer para tener buenos resultados o un embarazo favorable, para iniciar con el embarazo favorable. Sí, ¿Ok? así es. Pues muchas gracias, doctor. Espero Nada, vernos muy de pronto. veras, gracias por la invitación y es un gusto de veras poder aportar un poquito. Sí, Es interminable, obviamente genera muchas dudas, no se van a resolver, pero en su momento lo podemos ir viendo y con todo gusto aquí estamos para la próxima, ¿no? ok. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y pues a todos muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya saben que pueden seguirnos en todas las plataformas. Estamos como Mujer y Mamá en Reconstrucción. Estamos en YouTube, en Spotify. Suscríbanse para que les lleguen todas las notificaciones y puedan escuchar un nuevo episodio cada que se presente. Muchas gracias a todos, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.